Buenas tardes, amigos polifónicos, amigos de la diáspora universal que vienen y acuden a esta cita virtual con nosotros todos los meses. Decirles que estoy emocionada y muy contenta, al igual que mi equipo, el doctor Fausto Leonardo Enríquez y el licenciado Alberto Pérez, de tener con nosotros hoy a figuras que en verdad son un ejemplo loable de lo mucho y valioso que hacen las personas que emigramos a otros territorios. Me refiero al doctor Guillermo Linares y al pintor y escultor don Cristóbal Gavarrón y a sus hijos que han tenido a bien aceptar también esta invitación, a Juan Manuel y a Chris, para ser parte de esta polifonía que hoy vamos a presentarles. Así es que les pido que se conecten con sus amigos desde ahora, que les digan que vengan a esta fiesta cromática y polifónica para que ellos también se deleiten y escuchen lo que vamos a compartir en esta tarde. Sin más preámbulo, ahora vamos a pasar al primer segmento que lo va a dirigir el licenciado Alberto Pérez Lorenz. Muchas gracias, doctora. Antes que nada, realmente es un placer estar con nuestros invitados de hoy. Me siento muy honrado y en favor del tiempo vamos a devolverle el segmento para que comience a presentarnos a los invitados. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, como escucharon, en este segmento vamos a hacer una presentación breve de cada uno de nuestros invitados y entonces yo voy a presentar, tengo la suerte de presentar a don Cristóbal. Presentar al hombre y al artista don Cristóbal Gavarrón en polifonía literaria, pedagógica y artística produce un enorme regocijo, pero también es una gran hazaña debido a la dimensión de este artista y a su voluptuosa creatividad que no es posible esbozarla en un par de minutos. Don Cristóbal es un humanista que resalta y cincela la corporeidad humana a través de una estética que se enfoca en la complejidad psicológica de los personajes que esculpe o pinta. Cautiva en sus creaciones el hecho de que sumerge el cuerpo humano en un mundo cromático que enfatiza lo mágico y lo bello de la condición humana y lo agradable de la vida. Pienso, al observar el universo creativo de don Cristóbal en los magníficos grabados del mexicano Guadalupe Posada y en el ingenio que tuvo aquel al darle vida a la muerte por medio del humor y por los colores que inyectó en ellos. Sirva de ejemplo su famoso personaje, la Catrina. Don Cristóbal trabaja el cuerpo humano de manera inusual, apartándose al representarlo de la estética griega y romana que en sus pristinas esculturas mostraba la perfección de un cuerpo sin defectos, conjugado con la perfección del espíritu, el pensamiento y la acción. Don Cristóbal, en cambio, muestra cierta fascinación por alterar las formas de la corporeidad humana y una exploración de la psique de los sujetos que esculpe o plasma, lo cual desvela una marcada intención didáctica que atrapa al espectador. Su obra presenta cierta hibridez entre lo abstracto y lo ultramoderno. Con esto se aparta del realismo cotidiano. Sus obras están cubiertas de matices enigmáticos y de colores brillantes que instan al observador a experimentar deleite y placer frente a ellas, lo cual apunta al epicureísmo. Además, invita al observador
a descifrar el enigma de lo observado a través de una reflexión contemplativa. De su obra emana la fraternidad y la concordia, que se manifiestan claramente en esas manos entrelazadas en su obra Universo Iluminado, por mencionar un ejemplo. Su marcado interés didáctico lo lleva a exhibir sus esculturas por las calles de muchos países, lo cual hace posible la convivencia entre el arte y el pueblo, literalmente hablando. Sus esculturas están llenas de vitalidad y posibilitan la comunicación artística con los transeúntes. Al mismo tiempo, plantea un desafío dialéctico para quienes logran sumergirse en ellas. Es interesante ver cómo los niños y los adultos se apropian del arte que don Cristóbal ingeniosamente ofrece a la gente sin importar su estatus social ni su condición racial. Su arte es arte de todos y para todos. El mundo pictórico de don Cristóbal Gavarrón desbordó los límites de la imaginación y de la creatividad durante la Expo de Sevilla en el Pabellón de América. Millones de personas vieron, comentaron y apreciaron su famoso mural, lo cual hizo que el artista se convirtiera en un verdadero fenómeno y en un embajador sin precedente del arte español a nivel mundial. La dimensión del conjunto mural Encuentro 92, colección de arte contemporáneo, era de 715 metros, realizado en 3 cuadros. Fue un mural de historia, de sanación, de fraternidad, con mira hacia el progreso científico y hacia una revolución artística universal, destacando en esos paneles el árbol de la vida, el mar, la bola del mundo y figuras humanas, entre ellas a un astronauta. Tuve la dicha de observar esta obra monumental de don Cristóbal precisamente en la Expo 92, allá en la esplendorosa, calurosa y blanquísima Sevilla. Y puedo decir que es una obra imponente y majestuosa, digna del acontecimiento que se celebraba y del talento de su creador. Don Cristóbal nació en Mula, municipio de Murcia. Ha viajado y exhibido sus esculturas y su arte por España, Francia, Alemania, Polonia, Roma, Londres, Nueva York, Shanghái, Beijing, entre otros lugares. Causaron sensación en Nueva York las exhibiciones que de él se instalaron por medio de la celebración del 70º aniversario de la Fundación de las Naciones Unidas. El Central Park, la avenida Broadway y el patio del Instituto Cervantes, además el atrio del Hospital Bellevue, se han engalanado con el arte de don Cristóbal, que incluye Los Silencios de Colón, Universo Iluminado y una selección de los personajes canónicos de la obra cervantina El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hoy, polifonía literaria, pedagógica y artística se engalana también con su presencia y con su participación en esta polifonía que promueve el trabajo y las contribuciones de la diáspora, independientemente de dónde se encuentren esos emigrantes que la forman. Permítaseme ahora tratar de presentar algunas imágenes de la obra de don Cristóbal, que no la quise alternar mientras hablaba para evitar algunos percances técnicos que a veces ocurren cuando se presenta un documento por estos medios.
Muy bien, entonces como vemos aquí, ¿verdad? Don Cristóbal, un coloso del mundo pictórico. Aquí lo vemos a él acompañado de sus dos hijos, Chris y Juan Manuel. Aquí estamos mirando el Museo de la Fundación Cristóbal Gavarrón en Valladolid, España. Y naturalmente aquí vemos un mini collage de algunas de las obras del artista y el enfrascado en las musas que le inspiran a cincelar y a plasmar en los lienzos sus obras. En esta parte estamos mirando cómo la corporidad se manifiesta en el universo creativo de don Cristóbal Gavarrón. Y vemos aquí estas figuras entrelazadas, lo cual indica y muestra ese deseo ferviente que tiene él de ver que la humanidad en su totalidad se una cada día más. Aquí vemos algunas de las esculturas. Aquí esta es en Valladolid, donde vemos aquí de sus esculturas en la ciudad de las artes y de las ciencias en Valencia, España. Y por aquí también vemos en Lisboa otras de sus esculturas para el pueblo, conviviendo con los transeúntes. Acá vemos de sus esculturas cómo viajan ellas, igual que él, hacia Shanghái, y están aquí, ¿no?, para compartir con aquella otra cultura. Y aquí también vemos a los transeúntes deleitándose, mirando, conviviendo, haciendo de ellos el arte gavarrónico. Este es el mural del cual les hablaba anteriormente, que se exhibió en la Expo 92 en Sevilla, y fue todo un acontecimiento, porque estamos hablando de que era en su momento el mural más grande del mundo, y además el contenido y el arte fueron espectacular y muy a tono con la celebración. De nuevo vemos aquí algunos de los personajes que él presenta de la obra de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de nuestro querido universal Miguel de Cervantes Saavedra. Y ya vemos cómo él, ¿no?, representa a estos personajes canónicos de la obra, entiéndase, a Don Quijote, a Dulcinea, y demás. Aquí vemos la Fundación Gavarrón, que más adelante vamos a tener la oportunidad de que nos hable un poquito de ella, uno de los otros miembros de este equipo polifónico. De modo que esto es lo que quería presentar. Y bueno, sin más preámbulo, don Cristóbal, reitero, es más que un honor tenerle aquí con nosotros. El honor es para mí estar con ustedes. Advierto ya que me ha encantado la presentación que usted ha hecho, digamos, desmenuzando un poco mi alma y la intención que tengo siempre cuando hago mi obra. Efectivamente me baso en el humanismo y me baso en el pueblo. Son las dos cosas importantes para mí como camino, como encontrar el final de las cosas. Muchísimas gracias. Me alegra que le haya gustado la presentación. Ahora cedo la palabra al licenciado Alberto. Gracias, doctora. Va a seguir nuestro programa, invitando a Fausto para que nos presente una semblanza del doctor Guillermo Linares. Por favor, doctor. Está en mute tu micrófono, Fausto. Está en mute, Fausto. Ya, ya. Tengo el honor de presentar adelante a uno de los dominicanos más importantes o más sobresalientes en los Estados Unidos. Y quisiera decir de entrada que Guillermo Linares nació en Cabrera, República Dominicana, en 1951. A los 15 años llegó al Bronx,
Cursó estudios superiores en City College, donde se licenció en artes y realizó una maestría en ciencias. Cursó una diplomatura en administración y supervisión por la Universidad de Fordham. Y por último, cursó sus estudios de doctorado en la Universidad de Columbia, donde obtuvo el grado de doctor en educación. En 1991, el doctor Linares se convirtió en el primer dominicano, este es un hecho histórico para la comunidad dominicana, es el primer dominicano elegido para ocupar un cargo público en los Estados Unidos. Durante casi 10 años se sirvió en el Consejo de la Ciudad de Nueva York, espacio desde el cual destacó por su preocupación por la educación, salud, vivienda y derecho de los inmigrantes. El doctor Linares ha militado como político del Partido Demócrata y ha realizado un notable liderazgo en la ciudad de Nueva York, siendo elegido en varias ocasiones como miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York, concretamente en el Distrito 72, en representación de la población de Washington Heights, Inwood, Marble Hill, al norte de Manhattan. El doctor Linares también ha fungido como comisionado de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía de Nueva York, especialmente en el periodo 2004-2009. Un momentito, disculpa, que estoy buscando las imágenes del doctor Linares para pasarlas. Ya, Fausti. Estuvo pues como comisionado de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía de Nueva York en el periodo 2004-2009 bajo la égida de Michael Bloomberg. Con el cargo de comisionado tenía y tuvo la misión de crear vínculos entre el gobierno neoyorquino y las diferentes comunidades de inmigrantes. Cabe destacar también que el doctor Linares ha dedicado 40 años, por lo menos, al servicio de la educación y por ende a mejorar la calidad de la educación pública neoyorquina y a defender a la población inmigrante, fundamentalmente en Washington Heights, ámbito donde trabajó como maestro y donde, con la colaboración de otros colegas maestros, impulsó la construcción de escuelas públicas necesarias para el sector. Asimismo, el doctor Linares, junto a otros líderes sociales, ha impulsado el establecimiento de la Asociación Comunitaria de Dominicanos Progresistas, la Mesa Redonda de Educación Puertorriqueño-Latina y la Coalición de Padres por la Educación de Nueva York. También ayudó a la fundación del Instituto de Estudios Dominicanos en el CUNY City College, a la Asociación Audubon para el Desarrollo Económico y el Centro para América Latina y Estudios Latinos en el CUNY Graduate Center. En sustancia, el doctor Linares es una figura sobresaliente entre los hispanos y en particular, y podemos decir con gran satisfacción, entre los dominicanos, reconocido a nivel del Estado de Nueva York y valorado a nivel de la nación de los Estados Unidos. Por su rol en la educación fue elegido bajo el mandato de William Clinton como encargado de la iniciativa de la Casa Blanca para la excelencia educativa de los hispanoamericanos. Es importante destacar también que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lo nominó presidente de la Higher Education Services Corporation, esto es, de la agencia federal a través de la cual se distribuyen y se supervisan los recursos y fondos para la educación. Tenemos, pues, amigos y amigas, ante nosotros a un líder comunitario, a un funcionario gubernamental de los Estados Unidos, a un educador y, por supuesto, a un dominicano distinguido y a un académico con sensibilidad humanista. Doctor Linares, nos complace contar con usted junto con los demás
amigos que nos acompañan hoy en Polifonía Literaria, Pedagógica y Artística. Licenciado Alberto Pérez, adelante, tiene usted la palabra. Quizás el doctor Linares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fausto, por esa generosa introducción. Es para mí un honor ser parte de este diálogo junto a mi hermano, don Cristóbal Gavarrón, y con unirme a la doctora Madera y al equipo que en realidad con esta iniciativa trata de llegar y resaltar las hazañas de las diásporas a través del mundo. Así que es un honor para mí. Doctor Linares, es un placer para todos nosotros teneros aquí a todos. A mí me corresponde presentarles a los hermanos Juan Manuel y a Cris Gavarrón, ambos hijos de don Cristóbal Gavarrón. En la ausencia de suficiente material para poder hablarles con justicia, lo que voy a hacer antes que nada es destacar que más allá de la vinculación filial que tienen con su papá, por sí solos tienen muchísimo mérito y genuinamente había que señalarlo, y vamos a aprovechar para que ocasión hablarnos indistintamente de las dos instituciones que están ahora mismo al frente. Juan Manuel está al frente de la institución de Nueva York y tengo entendido de que Cris se está ocupando de la institución de Asia, ¿no? Comenzando por Juan Manuel, hábleme un poquito de su función aquí en la institución de Nueva York, en la calle 38, por favor. Sí, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes en Nueva York, buenas noches en España. Lo primero, dar las gracias a la doctora Madera y a todo el equipo por la invitación, y directamente le hablo un poco de nuestra función. Las fundaciones, tanto en Europa, en América como en Asia, tienen la misión de trasladar los valores del artista Cristóbal Gavarrón para articular la sociedad de una manera pues práctica. Eso significa realizar programas tradicionales de exposiciones, pero más allá realizamos programas con diferentes instituciones, como mi hermano Cris puede hablar más tarde, Naciones Unidas, UNESCO y muchas otras, la Unión Europea. Y bueno, pues la necesidad de las fundaciones a nivel internacional pasa por el espíritu de Cristóbal Gavarrón de que el arte, la educación tiene que ser internacional, y estos valores los queremos acercar a las sociedades globales. Entonces, directamente cada fundación tiene un programa específico en diferentes continentes, y bueno, pues podemos hablar un poco más después, pero esta es la idea de las fundaciones. Muy buenas, me sumo. Muy bien. Y Cris, ¿cómo le va esa fundación en Asia? Muy buenas, me uno a las felicitaciones de mi padre y de mi hermano, así como el doctor Linares, por este magnífico programa donde dan a conocer una serie de personas y de actividades humanas que definen esa diáspora, ¿no? La verdad es que antes de hablar de más cosas, me gustaría hablar de la Fundación Americana, de una figura indiscutible que es el enlace entre don Guillermo Linares y Gavarrón, que se llama Ted Keel. Ted Keel
Theodore Kiel, que ya falleció en el noviembre del 2010, fue la persona que nos animó a formar esa fundación en Nueva York, así como muchísimas cosas que el doctor Linares conoce bien, ¿no? Y inspirados por esa persona, acuñamos el término de qué es lo que hace la Fundación Gavarrón. Independientemente de seguir los principios de un artista, los valores que le han hecho ser lo que es, lo que hace la Fundación, como diría nuestro querido Ted Kiel, es crear conciencia a través de las artes y la educación. Esto es principal, crear conciencia a través de las artes, a través del arte, de las personas y de la educación, de llevar ese arte, ese conocimiento, esa transmisión de conocimiento a las personas que están en nuestros entornos. Por consiguiente, lo que la Fundación Gavarrón hizo desde su constitución en Nueva York es crear esa conciencia a través de las artes y la sociedad y también crear esa conciencia a través de la educación transmitiendo conocimiento de pensamiento, conocimiento de educación artística y de valores, de los valores que impregnan esta fundación. Eso que empezó en la fundación en Nueva York en el 2001 no es algo que apareció de repente, es algo que apareció ya. La primera fundación, que es la que presido yo en España, se formó en 1992 al hilo, como decía la doctora Madera, de el mural, digo por marcar en el tiempo un poco, de la Exposición Universal de Sevilla en 1992, ¿no? Al año que viene cumplimos 30 años de actividades ininterrumpidas desde España, Estados Unidos, Europa y Asia, y también un poco de África, esa es la verdad. Haciendo esto que estábamos comentando, creando conciencia a través de las artes y la educación. Y lo dejo ahí porque si no se va a agotar el tiempo de este programa, donde el protagonista, en este caso, es mi padre, que es el creador de la fundación y de todo su arte, ¿no? Si estamos aquí es precisamente por él, y lo que intentamos hacer desde las fundaciones es perpetuar esa actividad, esos valores y ese pensamiento. Y con personas como el doctor Linares, pues intentamos llevar y comunicar eso a cuantas más personas mejor, y ahora mismo con todos ustedes a muchas más personas, evidentemente. Por poner un par de ejemplos que, digamos, visualicen esta introducción de valores, podemos decir de los programas con Naciones Unidas que este espíritu se traslada con diferentes instituciones en diferentes programas. Así tenemos la colaboración con Naciones Unidas para celebrar el 70 aniversario de las Naciones Unidas, como comentó en Central Park en 2015, que luego se ha ido replicando por diferentes ciudades de Europa también, así como otros programas, pues por ejemplo, de exposición fotográfica de los 70 años también con los archivos de las Naciones Unidas que hicimos en 5 ciudades, artistas jóvenes, en Nueva York especialmente conectando los artistas latinos para mostrar a la ciudad de Nueva York y al resto del mundo la capacidad artística que tiene las diásporas españolas latinas en Nueva York y en otras ciudades, en Miami, bueno, en Washington. Y luego, pues en Asia hacemos exactamente lo mismo, en Europa con distintos colaboradores, la Pinacoteca Infantil Reina Sofía, a través de los niños, etcétera, etcétera. Podemos hablar más adelante de diferentes programas específicos. Muchas gracias, Juan Manuel. Es un placer poder compartir esta plataforma de difusión cultural con ustedes para
caminar en el mismo sentido, ¿no? Promover la cultura y el arte de España y de América también. Vamos a pasar ahora al segundo segmento y dar la oportunidad a la doctora Madera para que nos presente la génesis del encuentro entre don Cristóbal y don Guillermo. Muchísimas Adelante, gracias. doctora. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad esto es muy interesante, ¿no? Ver cómo se gesta esa amistad, esos enlaces entre estas dos figuras que andan transitando por el mundo en pos de buscar lo mejor de la humanidad y de ponerlo al servicio de las comunidades con las que ellos han estado en contacto y siguen estando en contacto. Me gustaría que compartieran algunas anécdotas, lo que quieran decir de cómo se gestó y se ha cultivado ya por tantos años esa amistad y ese vínculo entre ustedes. Así que cedo la palabra al pintor Cristóbal Gavarrón, si quiere iniciar el diálogo sobre esto. Bueno, es curioso cómo además bastante gemelas se cruzan en un momento dado por circunstancias difícilmente de entender. Como ha dicho antes mi hijo, Chris, nos conocimos a través de una persona que fue el chairman de nuestra fundación, desgraciadamente murió hace unos años, y que estaba muy entusiasmado. Él tenía también una fundación en República Dominicana sobre el tipo de la naturaleza y la validad de la naturaleza allá, y otras fundaciones. Y él me habló del doctor Linares de una manera muy positiva, como un hombre que encarnaba el espíritu que él y yo teníamos, sobre todo de la cultura, de la educación, pero importante el papel de los latinos en Estados Unidos. Y un día me lo presentó y a partir de ese día no solamente empatizamos muchísimo, sino que digamos que admiré tanto a don Guillermo que hasta ahora esto se va creciendo y él es un hombre que ayudó muchísimo a la fundación e hicimos cosas, yo creo que importantes por la comunidad latina y hablábamos largos ratos en comidas y sobre esa ilusión de que lo latino tuviese el reconocimiento de lo que podía aportar en todas las materias, en todas, no solamente las culturales, pero principalmente las culturales, esta unión de grandes personas que son creativas. Cuando uno conoce el mundo, no voy a decir que solamente somos creativos los latinos, pero hay una diferencia de creatividad entre el pueblo latino y el resto que es sorprendente. Igual que hay otros pueblos que tienen una especial cuestión para los negocios o para la industria o para las cosas del mar, ¿no? Pero el pueblo latino tiene una creatividad, cualquier pueblo, cualquier país, tiene una competencia tan grande en lo que hace, tiene también un valor de sentimiento, de concepto, de incidencia, de aportación al propio arte, tanto en poesía, en plástica, en literatura. Durante muchos años la literatura latina, desde los años 60, estuvo como principal idea importante de cambio en todo el mundo, no solamente en los pueblos latinos, también en Europa, también en otros sitios. Por lo tanto, esa alianza que después se convirtió en amistad profunda y en hermanamiento de dos personas que querían hacer prácticamente lo mismo, nos ha llevado hasta aquí. Y yo estoy orgulloso de su amistad, de su hermandad conmigo y sobre todo de que siga en la lucha por este pueblo que yo creo que merece la pena para hacernos un hueco
en América. Y esto es lo que yo creo que nos ha unido. Sería muy largo porque tuvimos tantas conversaciones, tantos proyectos, tantas ideas, pero bueno, ya se hará. Con el tiempo, poco a poco, él sigue con la misma idea y yo también, así que el tiempo del futuro nos vendrá muy bien para poder realizar las cosas. Yo me imagino lo jugosas de esas conversaciones, de esos diálogos entre ustedes, dos personas que viven generando ideas en cantidad para precisamente hacer lo que les gusta hacer, que es contribuir de todas las formas posibles para el enriquecimiento humano, que es lo que de verdad engrosa el tesoro universal, ¿no? Doctor Linares, a ver usted qué nos cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Para mí un honor dar seguimiento a los comentarios de don Cristóbal. Quiero de antemano agradecer a Fausto porque me ha regalado 1 año de edad. Nací en el 1950 y quería simplemente clarificar eso. De todas maneras, quería compartir eso. Y segundo, doctora Madera, quería felicitarle por esta iniciativa que busca resaltar los valores de las diásporas, especialmente las latinoamericanas, pero la diáspora del mundo, y su equipo para buscar afianzar un mejor futuro, y le felicito. Tal y como lo dijo inicialmente Chris y después don Cristóbal, nuestra introducción fue por medio a Ted Kiel, que para los que no conozcan de él, fue uno de los abogados más prominentes en Estados Unidos en defensa de los derechos sindicales, los derechos laborales a través del país, y fue un titán, vamos a decir, buscando afianzar los derechos de los trabajadores en este país, muy progresista. Y cuando él me habló de introducirme la familia Gavarrón, con los estrechos lazos que yo tenía con él, lo conocí a él por medio de Oscar de la Renta, y al conocer del trabajo de don Cristóbal, para mí, que traía una trayectoria de activismo y de buscar ser una voz para los recién llegados, las diferentes diásporas, más allá de la dominicana y la latinoamericana, sino de todas las concentraciones que se congregan en la ciudad de Nueva York y en el estado. Pues tener la oportunidad de traer el legado Gavarrón y viabilizar que se anclara aquí en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, para buscar ampliar los lazos y fortalecer los lazos entre las diferentes diásporas, su talento, y también el vínculo fuerte que siempre hemos tenido con España. Resaltar lo que Ted Kiel dijo, que era importante hacer conciencia con la educación y las artes. Para mí eso ha sido un honor, y en los tiempos que yo fui comisionado de asuntos migratorios representando a los más de 3 millones de neoyorquinos inmigrantes, en aquellos tiempos, traer la fundación, ayudar a viabilizar que se anclara aquí en Nueva York, fue uno de los logros de parte mía, simplemente ser parte de ese esfuerzo. Me dio mucho honor. Y después los proyectos que iniciamos, inicialmente concluyendo, o sea, celebrando, más bien conmemorando los 500 años de la muerte de Colón,
traer aquí a la ciudad de Nueva York el arte de Don Cristóbal y luego lo que fue el 70 aniversario, como se había mencionado anteriormente, de las Naciones Unidas. Ya en ese tiempo estaba como asambleísta del estado de Nueva York, y eso fue un proyecto extremadamente exitoso, y me dio mucho orgullo de nuevo ser parte de ese esfuerzo con Don Cristóbal, con Juan Manuel y con Chris. Hoy día empecé como educador de educación bilingüe. Soy el hijo de una familia inmigrante que vino buscando nuevos horizontes a Nueva York, el mayor de 9 hijos, y mi trayectoria me llevó a ser maestro porque quería ayudar a jóvenes como yo que había llegado 10 años anterior, y me tocó Washington Heights, el Alto Manhattan, donde venía la ola de familias dominicanas. El activismo que se inició en los 80, los 70 y los 80, me llevó entonces a diferentes posiciones, y hoy día es un honor para mí presidir la agencia en el estado de Nueva York encargada en el financiamiento estudiantil universitario en el estado de Nueva York, todas las universidades públicas y privadas. De manera que empecé como maestro y sigo en el área de educación sirviendo a todos neoyorquinos que quieren que sus hijos se preparen con un título universitario y puedan hacer una gran diferencia en momentos que la humanidad lo necesita más que nunca. Muchísimas gracias por compartir todo eso con nosotros, doctor Linares. De verdad que es muy interesante, ¿no?, oír cómo se ha gestado y se ha construido el enlace entre la familia Gavarrón y el doctor Linares. Y como vemos, ¿no?, ha sido un connubio que ha tenido que ver con lo cultural, con lo artístico y con ese sueño de estar aportando para las distintos segmentos de la diáspora, tanto en Estados Unidos, en Europa, en Hispanoamérica y en los demás continentes. Me gustaría preguntar, para cerrar este segmento, a don Cristóbal Gavarrón, ¿qué experimentó usted cuando vio aquel sueño floreciendo, gestándose precisamente en este continente americano que nos ha unido desde el 1492? Venir usted aquí a invertir, abrir la fundación, ¿qué siente el artista? ¿Qué siente el escultor? ¿Qué siente este humanista cuando está frente a lo imponente de los Estados Unidos o a cualquier país de Hispanoamérica que pisa, y cómo esto fertiliza su creación? Bueno, como cualquier inmigrante, Estados Unidos yo creo que es un país en el que todo el mundo espera encontrar su oportunidad, espera también mostrar su trabajo, como en mi caso, queriendo ser respetado por el trabajo que realiza, y digamos que ampliando los horizontes profesionales, pero también los horizontes humanos. En mi caso, me interesa mucho entender lo que era la cultura americana y lo que era la sociedad americana. El llegar a Nueva York, tomar la decisión, muy importante, el hacer que ese sueño se convirtiese en realidad, te sitúa casi, yo diría que como cuando uno está haciendo en su estudio una obra y está inquieto, está ilusionado, y cuando termina la obra, si ha salido bien, está perfectamente feliz. Pues ese recorrido de cómo se hace una obra me pasó a mí con Estados Unidos. Ilusionado para ir, nervioso y con una tendencia realmente de trabajar y de mostrar las cosas,
Y una vez terminada la obra, pues una vez que aquello, digamos que no digo que lo domines, pero que sí que lo entiendas, que hayas penetrado un poco tanto en la universidad, en la sociedad americana, como en todo lo que hablábamos con la gente de la diáspora, porque también toda esa gente es de Estados Unidos, también participa de esa cultura y también cede parte de su cultura y recibe parte de su cultura. Por tanto, es una simbiosis que creo que es buena para mí, fue buena para mí y creo que también fue y es buena para Estados Unidos, de alguna manera. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. El próximo segmento lo va a dirigir el doctor Fausto Leonardo, por favor. Es una ronda de preguntas. Sí, continuamos profundizando en el diálogo y vamos a hacer una serie de preguntas a nuestros invitados de honor. Licenciado Alberto Pérez, por favor, pregunta. Gracias, doctor. Tengo una pregunta muy difícil para don Cristóbal Gavarrón. Que en España o aquí en Estados Unidos esté tratando de abrirse paso para poder prosperar. Me va a perdonar, se ha cortado un poco la voz y no he entendido muy bien la pregunta porque no la he tenido completa. Si me la puede repetir, por favor. Sí. Sí, Alberto, le preguntaba, disculpa, Alberto. Hay como cierta problemita con tu sonido y no pudimos entender ni escuchar la pregunta. Por favor. Vamos a proceder otra vez. Estaba tratando de preguntarle qué puede hacer un artista llegado a España o bien aquí a Estados Unidos, un artista que desea abrir paso y poder prosperar. ¿Qué podría hacer? Bueno, yo creo que hay que hacer primero ser uno más en la cultura donde va a ir, sea en España o sea en Estados Unidos. Es conocer, dialogar, mezclarse, no aislarse con el país, con la gente, con las diferentes personas del país, sobre todo también en lo que es tu profesión. La idea que yo creo que es importante es mostrarse como uno es en cualquier país. Es honestamente enseñar, explicar si hace falta de una manera didáctica por qué trabajas, por qué pintas, por qué haces ese trabajo y explicar cuál son tu sentido interior para hacer ese trabajo. Y desde la honestidad de ese trabajo, intentándolo mostrar, yo creo que es bastante, yo no diría fácil, pero sí bastante posible que se pueda llegar a entenderse y a que te entiendan una cultura tan diferente si es de España a Estados Unidos o si es de Estados Unidos a España. En cualquiera de los países que yo he estado siempre he hecho eso, que era conocer un poco, dialogar con las culturas, con la sociedad e intentar ser honesto con mi trabajo y explicarlo y hacer que me entiendan. Gracias por su respuesta. Doctora Teonilda. Muy bien, gracias. Doctor Linares, sabemos que la pandemia ha causado muchos estragos en todas las partes del globo terráqueo, pero también ha sido una oportunidad para ver crearse muchas cosas, gestarse muchas obras en todos los ámbitos. Se han iniciado grandes proyectos porque debido al mismo encierro y a estar trabajando desde la casa, ha facilitado que muchas personas emprendan proyectos que tenían rezagados. ¿Cómo ve usted que se ha afectado o se ha beneficiado el asunto de la educación durante este tiempo de pandemia? Bueno, en primer lugar, el fenómeno de la pandemia ha traído retos sin precedentes en los últimos tiempos.
quizá tendríamos que transportarnos al 1918, pero en realidad los retos que esto ha traído a la humanidad a nivel global se ha dejado sentir. Lamentablemente los más afectados por la pandemia han sido las personas de bajos ingresos, muchos que están en la pobreza, otros que en realidad son inmigrantes recién llegados y que la única manera de subsistir es teniendo que trabajar aún viniendo la orden gubernamental de uno permanecer en la casa. Claramente la pandemia ha tenido un mayor impacto en los sectores más vulnerables de la sociedad. En Estados Unidos, diríamos en Nueva York y la ciudad. No obstante, hemos visto que en momentos difíciles es cuando el espíritu humanista y la esencia de ayudar a superar y enfrentar los retos de vecinos, vecindario por vecindario, vino a relucir. Y creo que esto ha sido un ejemplo por todos lados. Los artistas han sido impactados por ser muchos de ellos independientes, empresarios en cierta manera. Y han habido esfuerzos gubernamentales a nivel federal, a nivel del estado y a nivel municipal para buscar subsidiar o por lo menos corresponder a la situación que vienen enfrentando aquellos afectados por la pandemia a nivel de familia, a nivel individual y a nivel de las ciudades grandes donde, como Nueva York, han sido impactados extremadamente. Yo diría que aparte de la ayuda gubernamental, federal, estatal y municipal, también el sector privado se ha manifestado para ayudar a enfrentar esta pandemia que todavía no se ha despejado por completo. Los esfuerzos de las vacunas han sido extraordinarios y ahora mismo el enfoque es cómo preparar las escuelas para que el próximo año escolar que empieza en septiembre en la ciudad de Nueva York pueda recibir los estudiantes y se tomen las medidas necesarias. Obviamente el reto de tener que pasar de lo personal a lo virtual en cuanto al mundo del trabajo, la educación, ha tenido un impacto enorme y todavía estamos tratando de ver cómo volvemos a la nueva normalidad después de la pandemia, según se empieza a despejar, como ya lo hemos visto aquí en Nueva York. Pero es un reto enorme. El espíritu de enfrentar los desafíos se ha manifestado en ella y yo creo que de esta vamos a salir mucho más fuerte por delante. Gracias, doctor Linares, por su respuesta tan acertada. Yo quisiera también plantear un par de preguntas al señor Cris, hijo, y a Juan Manuel. Voy a preguntar primero a Cris. ¿Cuáles son los mayores retos a los que tiene que hacer frente la Fundación Gabarrón para lograr sus objetivos a mediano y largo plazo? Y para Juan Manuel, de las relaciones con instituciones tales como Guggenheim, Metropolitan Museum, pero también de los centros culturales intermedios y de base, ¿qué acciones de la Fundación Gabarrón considera usted han significado y pueden desde luego significar un verdadero impulso del conocimiento de la identidad de España en los Estados Unidos y en el resto de países iberoamericanos? Gracias. Muchas gracias.
doctor Leonardo. Bueno, son preguntas de una dimensión tan grande que no sé, con el poco tiempo que tenemos, voy a plantear rápidamente que el principal reto de nuestra fundación es lo que está llevando a cabo el Centro para el Estudio de la Creatividad, que hemos creado como fruto de años de investigación en la enseñanza del arte y de la creatividad, o la creatividad a través del arte, ¿no? El Centro para el Estudio de la Creatividad es un espacio de investigación, experimentación, debate y conocimiento en las diferentes áreas del saber. Es un centro al que tienen acceso personas de cualquier edad, con diferentes intereses, que son tratadas en su individualidad como seres únicos e irrepetibles, con habilidades, pensamientos, sentimientos, comportamientos y preferencias diferentes, y que son considerados como sujetos no pasivos que participan de un método revolucionario, educativo y didáctico enfocado a la experiencia creativa a través de la práctica artística, ya sea a partir del conocimiento, desde un punto de vista muy actualizado de lo tradicional, o de la mano de las últimas tecnologías. Ese es nuestro principal reto. El propósito del centro es ese fomento de la creatividad y su implantación como asignatura transversal en cualquier campo formativo, y el desarrollo de los resultados aplicados a una persona de mucha diversidad, de diferentes diversidades, ¿no? Y ese es un tema que nosotros queremos implantar en todo el campo de la educación, desde la edad primaria, secundaria y universidad. O sea, nuestro reto principal ahora mismo es lograr implantar esto en Estados Unidos, o sea, en Nueva York, Estados Unidos. Ya hemos hecho experimentos en varias escuelas y con varias instituciones, y en España y en otras partes como China, en Asia y en Europa, he dicho España, también en Bélgica, Francia, en todo donde tenemos un ámbito de actuación. Gracias por su respuesta. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar, vamos a pasar a, como ya hemos abordado parte de lo de la fundación. Ah, no, falta Juan. Juan Manuel, ¿tienes algo más que añadir? Porque era una pregunta para ti doble, ¿no? Sí, abre el micro, Juan Manuel. Sí, por favor. Disculpa. Sí, brevemente, tampoco quiero que nos extendamos demasiado. Respecto a la pregunta de los programas con las instituciones grandes y pequeñas, al final las instituciones grandes y las pequeñas están dirigidas y operadas por las personas. Por lo cual tienes que tener buscamos sinergias con aquellas personas, no solo en Nueva York, sino en el resto de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Asia, buscando aquellas cosas que nos unen más allá de las que nos separan. Con el doctor Linares, con mucha gente hay diferentes sinergias, pero que todas son positivas. Por ejemplo, el programa de los premios internacionales de la Fundación, en 9 categorías que vertebran la sociedad, desde artes visuales, artes plásticas, literatura, ciencia, investigación, deportes, nos hacen posible conectar con diferentes instituciones y esas personas que son las que nos conectan con el mundo y con las otras instituciones. Las grandes instituciones están, digamos, en muchos casos más restringidas por unas políticas férreas y fijas que hacen que si estás muy alineado con lo que hacen ellos puedas colaborar, y sin embargo las instituciones pequeñas son más flexibles, lo cual da más versatilidad y más flexibilidad a la creación. Esa es un poco la respuesta. Gracias, Juan Manuel. Doctora. Estupendo. Muy bien, gracias.
Vamos entonces a pasar a otra ronda de preguntas. Vamos a hacer el quinto segmento. Y bien, me gustaría que el licenciado Alberto Pérez formulara su pregunta. Gracias, doctor. La pregunta está dirigida también a don Cristóbal. Tiene que ver con su desenvolvimiento durante la pandemia. Ya sabe que lo ha sorprendido en primera persona. Me gustaría que nos cuente brevemente cuál ha sido su experiencia, cómo se ha desarrollado la actividad artística dentro de ese contorno de la pandemia que hemos estado viviendo. Bueno, la pandemia en todo el mundo ha supuesto un recorte de las libertades civiles de las personas en función de el desconocimiento que se tenía, y todavía se tiene bastante desconocimiento de la enfermedad. Lo que hizo es confinar de un golpetazo a toda la sociedad en el mundo. En el tema de los artistas, y en mi caso particular, pero yo creo que ha sido a todos, no ha sido tan doloroso esa pérdida de libertad para poder salir o para poder comunicarse con los amigos y con las familias, pues que un artista está siempre acostumbrado a la soledad, trabaja en soledad, crea en soledad, está en su estudio en un silencio casi, yo diría que buscado, y en ese espacio que hemos tenido de casi año y medio de estar encerrados, no nos ha afectado nada el trabajo. Lo que sí que ha afectado es la forma de las motivaciones, los conceptos de ese trabajo. Ahí en ese momento yo por lo menos me he preguntado muchas cuestiones de qué era lo importante, se modifican algunas cuestiones que tenías como seguras por otras, y como somos testigos o notarios de lo que nos pasa y de lo que pasa alrededor, evidentemente volcamos sobre la obra que hacemos en ese momento, volcamos esas preguntas y esos miedos o esas ilusiones de que las cosas cambien. Por tanto, el trabajo ha sido igual, las acciones y las motivaciones, los temas conceptuales han cambiado, y creo que ha sido muy positivo para nosotros. Creo que se ha potenciado mucho más el humanismo, la soledad que ha podido producir a toda una sociedad, y yo creo que esto nos ha hecho ser más tolerantes, más comprensibles con todo. Esa es mi opinión, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos entonces a pasar la palabra a Fausto, que va a hacer su pregunta. Gracias, doctor. Don Cristóbal, por su respuesta. Me deja conmocionado un poco por la experiencia y la vivencia como artista. Yo celebro eso y realmente estoy asistiendo a una escuela, ¿no?, de conocimiento y de vivencia con el arte y la experiencia que tenéis todos vosotros. Nuevamente me dirijo a vosotros, Juan Manuel y Cris. Voy a hacer dos preguntas, una para cada uno rápida. Según Juan Manuel, según su experiencia y su visión del arte, ¿podría usted precisar cuál es el rol del arte de los emigrantes y en particular de los españoles? ¿Cómo se expresa dicho arte? ¿Qué causas emplea? ¿Qué valores transmite? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Y para usted, Cris, ¿alguna vez ha sentido en el trabajo artístico cómo fluye entre el desarraigo del país de origen y del arraigo, ¿no?, en el país donde plantamos la tienda?
¿cómo se calificaría, si puede decir de alguna forma, el arte desterritorializado y el arte desterritorializado, el arte como el arte emigrante y el arte reterritorializado o de reencuentro con la tierra natal? Es un poquito trabalengua. Tal vez esta última pregunta para don Cris, a don Cristóbal, más como artista. Adelante, pues. Voy a empezar yo Sí. diciendo un poco que el arte es un lenguaje universal, tanto en la expresión plástica como en la música, como en la literaria, como en cualquier expresión, en la danza, es un lenguaje universal. La grandeza del arte, es que se puede entender, no importa de qué territorio sea uno y ni de qué lenguaje hable. En nosotros, en la experiencia que tenemos poniendo a trabajar a los niños en una mesa, puedes tener a un niño dominicano, a una niña china, a un pakistaní, a otra española, y todos pintando se entienden. Y exactamente igual en todo. Digo eso para decir que hoy en día el arte como manifestación y lenguaje universal no tiene límites. Y también quería decir aquí que precisamente lo que mi padre hace a través del arte público es eso, un museo sin límites, no ponerle límites, ni fronteras, ni paredes, ni nada. Y la fundación lo que hace es perpetuar ese mensaje y ese tipo de actividades y acciones, ¿no? Fomentarlas en concreto, ¿no? Por esa razón, cuando los españoles irrumpen en Estados Unidos y en concreto en Nueva York, cuando se enfrentan a esa explosión de personas, de culturas, porque Nueva York es una ciudad, para mí, la más cosmopolita del mundo, donde se funden y se mezclan y aprenden unos de otros. Lo que hacen es compartir experiencias y conocimiento. Yo, que no soy artista, pero Nueva York es una ciudad que a mí me ha otorgado el conocimiento, un conocimiento brutal, espectacular, tanto de personas muy diversas y como de emociones. Entonces, con todos los artistas que hemos trabajado nosotros en la Fundación y hemos hecho exposiciones, que son más de 500 a lo largo de estos años, 500 artistas diferentes, donde hay una parte muy importante iberoamericana y donde hay una parte muy importante también española, todos lo que hacen es eso, comunicarse, transmitir sus emociones y plasmarlas. El arte, un artista no pinta lo que ve, sino pinta lo que siente. Y esos sentimientos son buenísimos. Y cuando un artista se enfrenta a esto en Nueva York, da igual de dónde venga. Se complementa con todo. Y eso no sé si le habrá servido a lo que usted quería plantear. Definitivamente más de lo que podía esperar. Realmente extraordinario. Gracias. Sí, uniendo con la pregunta y las diferentes respuestas, para un artista de la diáspora en Estados Unidos o en otra ciudad y en especial español, yo diría que no hay una característica para los españoles en concreto. Lo que sí que es verdad es que los artistas que emigran a la diáspora o otros países tienen una creatividad especial porque quieren dar a conocer su cultura, y eso tiene dos filos. Tiene un lado positivo que supone un reto para conectar con la sociedad allá donde se emigra, donde trabaja, y por otro lado el reto es mantener su identidad, ese crisol entre lo que quiere expresar de su bagaje cultural, de su país de origen, y comunicarlo a través de la cultura donde habita, es realmente la clave, ¿no? Entonces ahí cada artista es donde tiene que buscar ese crisol, cómo puede ser original y llevar lo que él quiere representar, su cultura,
en una forma que, que la gente de donde está lo pueda entender. Eso muchas veces requiere tiempo, pero a su vez es muy positivo porque es la frescura de la creatividad y el intercambio de culturas que realmente lo que da a una ciudad como Nueva York o cualquier otra ese carácter tan especial y tan apasionante que inspira el artista a toda la sociedad y la sociedad también inspira al artista. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es algo que sucede especialmente más en Nueva York. Gracias por su respuesta. Doctora. Muchísimas gracias. Bueno, no sé. Don Cristóbal. No, creo que me había hecho una pregunta sobre la inmigración, si favorece o cómo favorece al artista. Bueno, yo creo que la inmigración siempre favorece a toda la sociedad. En el caso del arte, extraordinariamente. Intercambiar ideas, ilusiones, transmitir conocimientos, opiniones, análisis. Creo que desde la diferencia se hace un mestizaje y todo el mundo se enriquece. Gracias, don Cristóbal. Definitivamente, han dado ustedes en el clavo, como decimos en el argot popular, porque por un lado se pretende mantener y retener la identidad de uno, pero al mismo tiempo se enriquece y se abre a través de ese contacto con otras culturas, con otras lenguas, y eso va a impactar en la obra del artista, definitivamente, y en la de cualquier persona que se inserte, ya sea artista o no, en el seno de otra cultura, a medida que andamos peregrinando por este planeta de lugar en lugar. Alberto, quisiera hacer una pregunta, perdón. Sí, un comentario más. La segunda pregunta acerca de las tendencias en el arte, quería hacer un breve inciso. Sí, sí. En general, ahora mismo es un buen momento para las diásporas. El arte está creciendo mucho más en cuanto a diásporas y sobre todo también en cuanto al movimiento de mujeres. Entonces, creo que hay que mirar un poco a lo que está pasando, a ese reflejo de lo que está pasando pues, con las comunidades, especialmente la afroamericana, que está teniendo una tendencia muy, muy alta en el mundo de las artes plásticas. Y yo creo que eso tendríamos que mirarlo con detenimiento para aprovecharlo en otras culturas, no solo en la afroamericana, para hacerlo más relevante. Definitivamente, creo que sí, que eso es muy cierto. Alberto, quisiera preguntarle algo al doctor Linares o a don Cristóbal. Es tuya la palabra ahora. Yo tenía una pregunta acerca del pluralismo artístico, pero definitivamente, como ya lo hemos tocado, me gustaría saber si don Cristóbal, una anécdota o puede recordar en qué decidió hacer una fundación. Bueno, yo estoy aquí porque mucha gente me ayudó, muchísima gente. Entonces, en un momento dado que la persona tiene su comida todos los días, los hijos estudiando o ya situados, tienes tu casa, todo lo demás es superfluo. Y entonces tienes la obligación, fue en mi caso, de lo recibido, de las ayudas que me dieron, de tanta gente que recuerdo que me echó la mano, hacer lo mismo, replicar lo mismo y devolver un poco a la sociedad lo que ella te ha dado, creo que es una de las cosas más satisfactorias que puede tener un ser humano. En mi caso, totalmente definitivo. Y además, para redondear el tema, involucrar a toda una familia como la mía en esta misma locura de ayuda, de difusión y realmente de hacer las cosas como uno cree que tiene que hacerlas, y es con arte. Muy bien. Estupendo. Se ha anticipado usted un poco a eso, don Cristóbal, que iba yo a mencionar, y es que quisiera saber cómo se da esa dinámica entre los hijos apoyando la obra suya y
¿Cuál es el lado que usted le ve luminoso, que es mucho? Yo me anticipo a decir, tener unos hijos cómplices que ya uno sabe que lo que van a estar es velando por lo mejor del artista. Es decir, yo sé que ellos están al margen de además ser, ¿verdad?, lo filial que los une del padre, la figura paterna y el arte del padre, pero están ahí como guardianes, ¿verdad?, de ese legado suyo. Cuéntenos un poquito, ¿cómo se da esa dinámica? ¿Cuáles son los majaderos de estos dos que a veces quieren buscar problemas con usted cuando usted quiere una cosa de una manera y ellos la ven con la visión de afuera, ¿no? Y protegerlo. ¿Cómo se da eso? Bueno, yo creo que bastante fácil. Te vas a decir porque por parte de todos hemos coincidido en el análisis, hemos coincidido a dónde queremos ir, ¿no? Ellos, la alegría que un padre tiene cuando en sus locuras o en sus ideales los hijos o la familia en este caso participan, renunciando a sus carreras profesionales para dedicarse a impulsar con ánimo y evidentemente con mucha más posibilidades de que esa idea colectiva de que la cultura, que el arte llegue a todo el mundo, que la cultura y el arte puede cambiar a la gente, que la interpretación, además de lo que es la didáctica, se pueda usar para que desde los niños sean muchos mejores la sociedad del futuro, creo que eso hay que estar muy orgulloso. Entonces, ya la explicación sería, si yo hubiera montado las fundaciones y no hubiera tenido detrás una familia, y en este caso mis hijos, que se han preocupado de extender de forma, son jóvenes, con toda la fuerza de la juventud, con toda la ilusión de querer conquistar esa idea, ¿no? ¿Qué sería de la fundación? Pues no estaría ni parecida. No hubiéramos podido hacer todos los proyectos que se han hecho. Yo la fundación impulsé la idea, de los que realmente llevan la fundación son ellos. Yo no me entero prácticamente nada, converso con ellos poco, estudio en mi estudio, en mi trabajo. Sin eso, la fundación hubiera sido una pequeña ilusión con un esfuerzo tremendo. Tuviera que haber abandonado un poco de mi trabajo y no hubiera conseguido el propósito por el que se creó, que es la difusión a la sociedad para ser mejor. Magnífico. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta al doctor Linares en ese mismo orden, ¿verdad? Porque yo sé que usted tiene también una cómplice, que es Mayra, que lo anda usted también apapachando y acompañándolo a reuniones, no desde ahora, desde que ella era una niña muy pequeña, andaba por ahí en esas campañas trabajando con usted y eventualmente ha terminado cogiendo hasta cierto punto y probando un poco de lo que es ser un líder comunitario, trabajar para una institución gubernamental y ahora está naturalmente enfocada en su trabajo actual con la Coca-Cola. ¿Cómo se da esa dinámica también entre Mayra y usted? Bueno, muchas gracias por la pregunta. No es muy diferente a lo que acaba de compartir don Cristóbal Gavarrón. Me acuerdo, según me hacía la pregunta, cuando llevé a Mayra recién nacida en un cochecito a la escuela donde yo estaba enseñando un 5º grado como maestro bilingüe para introducirla a mis colegas y a mis 42 estudiantes, mayormente recién llegados. Y Mayra creció, luego nació Guillermo, hijo. Estoy muy orgulloso de ambos. Pero Mayra fue la que en realidad se inclinó más a ser abierta y a tener roce a nivel de su compañero de estudios. Eventualmente decidió lanzarse en sus estudios a la ciencia política y a la comunicación. Ella siempre estuvo conmigo en cada una de las campañas que yo realicé
para diferentes posiciones. Y hasta llegó al punto de ser reclutada por el gobernador Andrew Cuomo. Ella dirigió por 5 años los esfuerzos de enlace con la comunidad latina en el estado de Nueva York, y de ahí la reclutó la empresa global Coca-Cola. En este momento Mayra es vicepresidenta de la parte de distribución de la Coca-Cola en Nueva York, New Jersey, tiene a Filadelfia y a Connecticut. Estoy muy orgulloso del trabajo. Y Mayra también fue nominada para ser síndico del Sistema Universitario Público de la Ciudad de Nueva York, CUNY. Ella es la integrante más joven del sistema de educación pública. Así que yo estoy muy, muy orgulloso de Mayra. Guillermo trabaja para el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York. Y orgulloso de tener 4 nietos, 2 varones, 2 hembras, que me dan vida y me enseñan que mi trayectoria de servicio como inmigrante y parte de la diáspora aquí en Nueva York es una que me siento orgulloso, pero que parte de mi legado también es transmitir esos esfuerzos donde yo me he beneficiado de muchos que me han ayudado, como lo dijo don Cristóbal, en el camino, y nunca me pedían nada más que extender la mano para ayudar a otros. Y en toda mi trayectoria de servicio, eso es lo que... Ha pasado algo con su sonido, doctor Linares. No lo estamos escuchando. Mire a ver si el micrófono se desactivó, por favor. Porque no escuchamos la última parte. Ok, déjame ver. Ya, ahora está bien, ya Okay. continúe. Muy bien, nos decía que tal y como lo compartió don Cristóbal, mi trayectoria de activismo, especialmente en el área de educación, desde diferentes posiciones públicas, electas y nombradas, han demostrado que en el camino me han ayudado muchas personas, y me han ayudado con la esperanza de que yo haga lo mismo con otros, que le ayude. Eso lo he hecho en el área de educación, y lo he hecho también con las diásporas de toda parte del mundo aquí en Nueva York, inmigrantes que han venido, que necesitan afianzarse y buscar un mejor futuro. Y esa trayectoria yo la dejo en buena mano con mis hijos, especialmente con Mayra. Bueno, pues entonces yo pienso que sería válido repetir aquello que dice, que reza, hijo de tigre, en este caso hija de tigre, nace pintita. Bueno, señoras y señores, yo quisiera ahora, para cerrar ya, porque nos hemos pasado un poquito de la hora, lo cual no importa porque aquí no andamos con ninguna rigidez. Quiero permitirle a nuestros invitados, si quieren decir algo para ya cerrar, y que por favor lo hagan. Bueno, en mi caso me ha sorprendido la potencia de este proyecto que no conocía y que ahora estaré atento, evidentemente, a su desarrollo. Me ha parecido muy interesante. Me ha encantado todas las personas que habéis intervenido con las preguntas, con los planteamientos, con las presentaciones. Yo creo que esto también nos hermana mucho a todos. Nos permite además hacer esa cuestión de ayudar, de desarrollar y hacer comprender que son necesarias muchos programas, muchos encuentros como este para que avancemos. Gracias.
Y yo quisiera sumar a lo que acaba de decir don Cristóbal, expresando agradecimiento por lo que representa esta plataforma y por brindar una oportunidad a que el talento, especialmente el talento joven nuestro dentro de las diásporas, pueda seguir enalteciéndose, canalizando todas sus energías y ofreciendo oportunidades para que pueda elevarse la humanidad, porque en realidad plataformas como esta lo hacen posible y más en estos tiempos tan difíciles para todos nosotros. Y quiero agradecer a la doctora y al equipo por la oportunidad que me ha brindado de unirme de nuevo con mis hermanos, don Cristóbal, Juan Manuel y Chris, una vez más, según seguimos trazando y emprendiendo esfuerzos conjuntamente. Muchas gracias. Caballeros, si quieren decir algo. Yo me uno absolutamente a todo lo que han dicho tanto mi padre como el doctor Guillermo Linares, que son personas extraordinarias y que son un faro para todos nosotros. Así es. Y muchas gracias, doctor Leonardo, maestro Pérez, y a ti, doctora Madera, por organizar este tipo de encuentros que lo que hace es acercar a personas y juntarnos a aquellos que tenemos fines parecidos, ¿no? Muchas gracias. Yo quisiera decir, perdón, adelante, Cris. Juan Manuel. Juan Manuel. No, simplemente dar las gracias a la doctora Madera y a su equipo por esta oportunidad. Es siempre refrescante y creo que la clave de la sociedad en general es precisamente hacer esto, hacer conectar gente de distintas culturas, de diferentes backgrounds, diferentes ciudades, diásporas y bueno, es lo que hace crecer y que el mundo funcione mejor. No recuerdo ningún concierto, ninguna lectura de poesía que genere conflicto entre las personas. La cultura y el intercambio cultural es lo que hace que la gente sea más creativa y más feliz. Y ojalá con iniciativas como la suya esperamos que siga teniendo tanto éxito y podamos hacer muchas cosas más en todos los foros. Gracias. Yo quiero expresar mi gratitud a todos. Realmente estoy muy contento de poder compartir este espacio con vosotros. Y lo único que puedo desear es que tengáis mucha vida, mucha salud, para que tanto el doctor Linares como usted, don Cristóbal, padre, y vosotros dos como hijos sigáis proyectando estos valores humanísticos tan necesarios para el mundo de hoy. Me voy con una lección y seguiré vuestros pasos. Espero un día poder estrechar vuestras manos, ya que nos hemos acercado a través de este medio. Un abrazo. Alberto, ¿quisieras decir algo? Tienes tu micrófono apagado. Rapidito, les diré que la satisfacción más grande que me da estar en esta plataforma es tener la oportunidad de conocer personalmente a gente tan linda. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos en contacto. Y cualquiera uno de ustedes algún día se sorprende porque nos tropezamos aquí en la calle, ¿eh? Bueno, quién sabe, quizás en alguna ocasión pasaron algunos de ellos por el Centro Vasco, ese restaurante tan famoso en el que tú echaste tantas raíces y que era una figura cumbre allí. Y uno de tus murales de arte estaba ahí en el Centro Vasco. De todas maneras, señoras y señores, yo quiero agradecerle nuevamente a estos caballeros que gentilmente aceptaron
unir sus voces a esta polifonía que cada vez más se va cristalizando más y fortaleciéndose. Quiero decirles que este sueño muy quijotesco que empecé yo a hilvanar desde tanto tiempo atrás, más de una década, precisamente lo eché a volar a raíz de esta pandemia. Como artista, como educadora, siempre me ha movido naturalmente el contacto con la gente, el humanismo, y soñaba siempre con abrir este espacio. Créanlo o no, ya este sueño va a cumplir su primer aniversario ahora en agosto. Y nosotros nos iniciamos un 2 de agosto. Así que el equipo, nosotros estaremos festejando este día y nuestra próxima cita, nuestro próximo reencuentro con ustedes, nuestra audiencia virtual, a la cual nosotros valoramos muchísimo, se va a dar el 29 de agosto, domingo 29 de agosto. Así que saben ustedes, se les quiere, gracias por su atención, por ser partícipes también de este programa, los queremos mucho y a ustedes que Dios me le llene siempre la vida a mis invitados de mucha luz, de mucha vitalidad y que podamos seguir así, construyendo cosas buenas. Sin más, hasta muy pronto. Bye bye. Gracias. Chao, chao, bye. Se les quiere. Bye. Bye.